Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Buenas tardes. Les estoy subiendo esto el lunes porque ayer terminé de verlos, se los subo el lunes y no el martes, como debería ser, porque me parece que vamos a aprovechar así mejor el tiempo. ¿Por qué me refiero al tiempo? Porque ustedes ayer tenían, en realidad el 26 tenían, pero yo corregí ayer las entregas que hicieron de los temas de investigación, de los temas de indagación que realizó cada grupo. Bueno, me he encontrado con algo que ya más o menos intuía, ¿no? Aquellos grupos que en las clases tenían como mejor definidos los casos y los temas, efectivamente aprobaron sin ninguna revisión. Y los grupos que estaban como más flojos con la búsqueda del tema, no se orientaban bien con el caso, efectivamente no presentaron el caso, por lo tanto tienen que revisar. Bueno, ustedes ya saben, grupo por grupo, yo les fui recomendando las revisiones que hagan, pero en términos generales me parece que lo que no está es el caso. Es decir, hay buenos temas de indagación, la verdad que están bien definidos, están en algunos casos incluso bien tipificados, ¿no? El tipo de discriminación a que nos referimos. En algunos casos no, y eso tienen que precisarlo también, ¿no? Qué tipo de discriminación nos hallamos. Pero lo que faltó casi en la mitad y un poco más de grupos fue el tema de la definición del caso que van a indagar. Por eso les he ampliado la fecha de revisión, ya sería la revisión, para el domingo 4 del 4, que va a ser la última fecha de presentación de esta actividad. Es decir, que hasta el domingo 4 tienen que ustedes buscar en grupos un caso sobre el que van a trabajar el tema de discriminación. Si de repente pasa que encuentran otro caso y quieren cambiar el tema, no hay problema, tienen que presentar entonces de nuevo todo. ¿Qué les pido que modifiquen? Bueno, las cuestiones puntuales que yo les voy pidiendo ahí en el foro, por favor escúchenlas, escúchenlas, léanlas atentamente, estudien bien lo que les estoy pidiendo ahí, porque la idea es que sea una revisión de eso, y en torno a esa revisión y ese comentario que yo les hice voy a estar corrigiendo las revisiones también. Para el resto, para los que ya aprobaron, vamos a seguir avanzando. También tienen un foro individual para realizar, pero vamos a seguir avanzando con las preguntas, problemas mientras tanto. Es decir, que estos grupos que deben el trabajo tienen hasta el domingo 4 a las 11:59 de la noche para presentar las modificaciones y las revisiones que yo les pedí, ¿sí? Y ahí ya cerraremos esta tarea. Bueno, eso respecto a la tarea y a las actividades. Supongo que mañana en clases vamos a estar trabajando un poco también con el otro grupo el tema de los casos. Así que si ya pueden ir buscando el caso, llévenlo, así lo podemos trabajar ahí y precisarlo en esa clase con la comisión, creo que es la 1 la que toca, ¿no? Bueno, eh, la clase de hoy nos vamos a dedicar a estudiar el libro de Dubet sobre los ejemplos de carreras o de casos que él trabaja sobre la discriminación, puntualmente sobre los inmigrantes del Magreb africano, a migrantes subsaharianos y también migrantes del Medio Oriente en Francia, ¿sí? Y él va a investigar esos casos y va a trabajar sobre esas entrevistas de casos, ¿sí? Y es básicamente un poco la metodología que nosotros tratamos también de utilizar en estos temas de indagación. Él dice, hay una tensión en su libro que se llama Lo que nos une, que dice cómo podemos ser iguales y diferentes al mismo tiempo. Y él dice, bueno, la modernidad tiene dos caras en este sentido. Por un lado, exigimos igualdad y respeto todos como seres iguales y con los mismos derechos, pero por otro lado, también buscamos diferenciarnos del resto, ¿sí? Y de hecho toda la sociedad de consumo está montada sobre esta idea de la singularidad, la individualidad y la autenticidad de cada uno frente al otro. Entonces, esto dice él, frente al problema de la desigualdad, que no solo es social, dice, también es moral, emerge una poderosa necesidad de reconocimiento que es contradictoria. Entonces, esto es muy raro, ¿no? A medida que el individualismo, la necesidad de diferenciarnos del otro crece, por otro lado también emerge una solicitud de igualdad que es muy extraña y que tiene que ver con esta tensión
que ya en realidad no la advierte él, ya la advierte Durkheim a finales del siglo XIX, ¿no? Que bueno, lo vimos el año pasado, ¿no? Durkheim decía, ¿cómo puede ser que en una época donde somos cada vez más interdependientes los unos de los otros, necesitamos materialmente los unos de los otros, sin embargo esta época ha concebido algo así como una filosofía individualista del talante que tenemos hoy, ¿no? Y que ni posible en épocas anteriores. Entonces, dice él, y esta es interesante porque tiene que ver un poco con los materiales que vamos a revisar durante todo este año. Dice, lo que ha pasado es que se han roto los criterios de identidad común. Se han fragmentado esas identidades comunes, como podía ser la pertenencia a un sindicato, a un sector de una rama de trabajadores, podía ser un partido político. Entonces, todas esas identidades colectivas fuertes que daban organicidad, que aglutinaban a los grupos sociales y les daban identidad durante todo el siglo XX, se ha ido, bueno, a la luz del neoliberalismo y a la luz de la crisis social, y también a la luz del crecimiento del individualismo como filosofía de vida, se ha ido resquebrajando. Entonces, frente a esto, no es extraño que emerjan con fuerza ideologías de carácter individualista, meritocráticas, posibilistas, voluntaristas también, en la literatura más banal, si ustedes quieren, ¿no? Entonces dice, lo que tenemos que reconstruir, dice Duber, es una identidad que sea capaz de aglutinarnos con nuestras diferencias, pero con ciertos criterios de igualdad, sobre todo de igualdad social, ¿no? Recuerden que Zaffaroni decía en la cartilla, no discriminar no es que seamos todos iguales, es que podamos ser diferentes y que se respeten esas diferencias, ¿sí? Es el derecho a ser diferente, decía. Fíjense, acá él dice, la discriminación para Dubet, y de esto da cuenta muchas de las entrevistas y los casos que él va a ir retomando, quiebra la rutina esperable de la vida social. Es decir, en la mayoría de los casos, el estigma no aparece siempre. El estigma es una excepción. El estigma es la excepción que él va a tratar o va a trabajar como la experiencia total. Fundamentalmente en el caso de Nordin, ese inmigrante del Magreb africano que se va a vivir a Francia, ¿sí? En este caso sí, ya vamos a ver por qué, pero generalmente lo que viven las personas son experiencias de discriminación que las descolocan, ¿sí? Para la cual no estaban preparadas y que las confunden profundamente y alteran todo el sentido de pertenencia y de identidad que venían construyendo hasta ese momento. Es decir, generalmente la discriminación aparece como una interrupción a la normalidad, ¿sí? Esto por lo menos en la mayoría de los casos que Dubet trabaja. Ahora, ¿el estigma existe? Sí existe. El estigma es esto que nosotros definimos en la cartilla, ¿no? Un daño moral que es profundamente desacreditador, fuertemente peyorativo, y que, dice Dubet, puede poner a prueba la identidad y el carácter de los sujetos o de los individuos. Y dice algo más, y a esto van todos los casos que él recupera de discriminación y de estigma, ¿no? No hay una sola forma de experimentar el estigma y la discriminación. Existen tantas formas como trayectorias y experiencias vitales trazan las interacciones sociales. Y eso es también lo que él va a tratar de demostrar con todos los casos que él va recopilando, ¿no? Entonces, para Dubé hay que tratar de caer en ciertos estereotipos sobre la discriminación. Y él dice, bueno, hay que tratar de mirar con lupa las estadísticas sobre discriminación, porque las estadísticas suelen congelar al hecho social como si fuera algo inamovible, inmodificable, y dice él, nosotros debemos poder hacer como una especie de microsociología, de mirar más atentamente en las interacciones para ver lo que está pasando, ¿sí? Y bueno, y cómo se van construyendo diariamente, esto que nosotros habíamos dicho, las desigualdades sociales en torno a la discriminación, ¿sí? Sobre todo lo que dice él es, no es que no exista el estigma absoluto,
no es que no existan los procesos de estigmatización social, pero son la minoría de los casos. La mayoría de los casos suelen ser procesos intermedios, procesos que se viven de esta manera, ¿no? Desde la sorpresa, desde la angustia de algo no esperado, y no como algo que está presente todo el tiempo en la vida de la persona. Por lo menos no en la mayoría de los casos. Este es, por ejemplo, el caso de uno de los más interesantes, que es el caso de Bekti, ¿no? Que es creo que un marroquí que vende cuscús en el mercado. Y para el marroquí está como relativamente naturalizada la discriminación, porque él mismo entiende que, bueno, él viene de afuera, Francia no es su país, y tiene que pagar como una especie de derecho de piso por vivir ahí, y el derecho de piso sería, bueno, estas bromas, estas burlas, que él las vive, bueno, de una manera, no es que no le molesta, pero bueno, él lo siente como algo que, bueno, es así y no le genera mayor impacto en su vida. Distinto es el caso de su esposa, que sí es francesa, a diferencia de Bekti, que es un migrante. La esposa sí es francesa, pero bueno, por supuesto, es descendiente de africanos o de árabes. Entonces, el color de su piel delata su origen, y de esta manera ella siente que primero siente que su esposo debería defenderse con más ahínco frente a las cosas que le dicen, y también siente que a ella la discriminan, y acá hay algo interesante que tiene que ver con el caso de la asimilación. La esposa de Bekti es francesa, y por eso siente mucho más violentamente la discriminación y el estigma hacia ella, que sobre todo es por su color de piel y por sus orígenes étnicos, si ustedes quieren, pero no por su nacionalidad, porque ella es francesa y siente que debería tener los mismos derechos que el resto de los franceses. No es el caso de Bekti, porque él no es francés. Entonces, es muy interesante leer esto en clave comparativa, ¿no? El caso de Bekti y el caso de su esposa, que es precisamente lo que hace Dubeday. Y es muy interesante cómo, frente a un fenómeno similar de discriminación, sin embargo, las trayectorias y la forma de percibir esa discriminación y de alguna manera adaptarse a la situación de la discriminación cotidiana es muy distinta en ambos casos. Así que eso, por favor, léanla como un ejemplo. Otro ejemplo, el más interesante para mí, es el de la experiencia total. Fíjense, Dubel lo llama experiencia total. Es cuando el estigma ocupa la totalidad de la vida del sujeto. Y este es, sí, el caso de Nordin. Por supuesto, él dice, no es la mayoría de los casos de la experiencia total, dice Dubel, sin embargo hay algunos. Y el de Nordin es muy interesante. Y al igual que Bekti y su señora, en el de Nordin, está bueno hacer la comparación con su hermano Salim, que a pesar de que son hermanos, imagínense, historias de vida absolutamente similares, ambos procesan el estigma de distinta manera, en función de las trayectorias que van trazando a lo largo de su historia personal. Y eso también es interesante para ver cualitativamente estas diferencias entre las trayectorias vitales. Así que acá está el ejemplo de Nordin, fíjense, ahí les señalo también en la página 31, como la diferencia entre Nordin y su hermano Salim. Los dos migrantes, los dos discriminados, los dos con una infancia pobre, con un padre ausente, etcétera, etcétera, pero sin embargo, en Nordin esa discriminación se convierte en una especie de estigma que contiene toda su vinculación con el mundo social. No es el caso de Salim, que lo sobrelleva de otra manera, ¿no? Que puede ver también otros aspectos buenos de la cultura francesa, que no es el caso de su hermano. Entonces, bueno, esto que les contaba por último, esto de que el estigma, la discriminación siempre genera ansiedad, siempre es vivida como un shock, excepto por supuesto en estos casos de las experiencias totales. Y de alguna manera lo que genera esta sorpresa, esta sensación de incertidumbre, es la posibilidad de que te puede tocar en cualquier momento, que es algo impredecible, ¿no? Algo que también lo cuenta Goffman ahí en su libro del estigma, ¿no? Que nunca se sabe cuándo puede ser de una persona estigmatizable a una estigmatizada. Y esto es muy interesante para compararlo también en esos términos. Así que bueno, ahí fuimos viendo algunos nombres, espero que les sirva este video, y en cualquier caso seguimos profundizando en las clases y en el foro de consulta.
no se olviden que tienen que hacer ese foro relativo a estos casos y a pensarlos en torno al concepto de carrera moral de Goffman.